Ya hemos estudiado qué tipos de transportes existen en la membrana de una célula. Hay transportes por difusión facilitada, tienen otros por canales iónicos, ¿no? Canales iónicos. Hoy la importancia se va a centrar en esos canales iónicos y en esas bombas de transporte activo que eran de la bomba de sodio potasio TPasa para esta clase. Porque vamos a estudiar tejidos excitables, es decir, cómo es que estas células creadas en el cuerpo transmiten sus señales para cumplir sus funciones. Las células excitables de tu cuerpo, del cuerpo humano o de los mamíferos, están en los siguientes órganos. Por ejemplo, en el músculo liso. En el músculo liso que está en la capa muscular del estómago, por ejemplo. ¿Te acuerdas que el estómago tiene una capa muscular, la circular interna, la oblicua, la longitudinal externa? Son capas musculares. Claro que es un músculo liso, ¿no?, que está ahí en el intestino. O las capas musculares del yeyuno, del ilio, las capas musculares del colon, por dar un ejemplo, ¿no? Tenemos también otras células excitables, es decir, que trabajan con corriente, con voltaje, son los miocardios, ¿no?, del corazón. La aurícula funciona con electricidad. El ventrículo, que es un músculo cardíaco, trabaja con electricidad. Las células del nódulo auricular, signo auricular, son células que trabajan con voltaje. Así transmiten su impulso. Las neuronas, las células del sistema nervioso, también trabajan con electricidad y voltaje. Por ejemplo, la neurona motora. La neurona motora trabaja con voltaje. La neurona sensitiva, para yo sentir, trabaja con voltaje. Estos distintos tejidos que derivan de distintos sistemas trabajan con voltaje. El hígado, por ejemplo, tiene otras funciones. Él no trabaja con voltaje. El hígado del hepatocito tiene otras funciones. No es un tejido excitable, ¿ya? El condrocito no tiene una función excitable. Es una estructura para las articulaciones. Y así, ¿no? Entonces, las células excitables es donde vas a centrar tu mente el día de hoy. Vamos a aprender cómo es que ellas funcionan. En estos tejidos excitables existe potencial de difusión. Significa que si yo tomara un nervio, tiene potencial de difusión. Si yo tomo una célula del corazón, un miocardiocito, tiene potencial de difusión. Esas células son excitables, trabajan con voltaje. Muy bien, entonces esta imagen que es se pone play, no lo podemos hacer ahorita con su PDF, te quería mostrar un potencial de difusión. Se va a generar cuando haya una gradiente de concentración. Nuestro cuerpo humano tiene gradientes de concentración, porque tenemos iones, cationes y aniones en compartimentos. Tenemos iones sodio, por ejemplo, extracelular, y tenemos iones sólidos en el intracelular. Esto es un compartimento y esto es otro compartimento. Entonces, si existen iones cargados, por ejemplo el sodio, otro ion cargado, ¿quién es? El potasio, por ejemplo. Otro ion cargado, el cloro, aunque él es negativo, es un anión. ¿Qué más iones cargados? El calcio, por ejemplo, que tiene dos cargas, ¿no? Dos positivos. Si tú tienes en un organismo iones, una membrana que tiene canales proteicos para esos iones y además tienen gradiente de concentración, va a existir potencial de difusión. Y eso existe en tus cardiomiocitos, en tus neuronas y en tu músculo esquelético también. Eso es, vamos a ver. Entonces, eso es el potencial de difusión, ¿ya? Ese potencial de difusión dice que se puede generar solo si la membrana es permeable a este ion. Hemos estudiado que hay canales que son específicos para cada ion. Nadie entra por donde le da la gana. Todo es ordenado en el cuerpo humano.
solo para el sodio. ¿Por qué? Porque eran proteínas cargadas altamente negativamente, ¿no? Como es negativo, y por ejemplo el cloro es negativo, se repele, no es para él. Como está cargado muy negativo y tenemos gran abundancia de sodio, 145 miliequivalentes de sodio en el extracelular, es lógico pensar que el primer ion que va a cargarse aquí es el cobre. Entonces ya tenemos un ion cargado, ya tenemos una membrana permeable a este ion, como dice la teoría fisiológica. Y tenemos una gradiente de concentración, donde hay 142 miliequivalentes o 145, dependiendo de cada literatura. Y aquí tenemos 10 miliequivalentes. Hay gradiente de concentración y hay una concordancia. Hoy esta imagen no es del sodio, pero lo que entienden es que va a haber difusión de sodio hacia el intracelular, ¿ya? Si la membrana no es permeable, no se va a producir ningún potencial de difusión. Imagínense que acá tenemos 140 y acá 140. No va a existir potencial porque no hay gradiente de concentración. Si es que no está cargado, no va a haber potencial de difusión, ¿ya? Sin importar lo grande que sea la gradiente de concentración. Por ejemplo, si no hay canal de cloro, así tengas 1 millón de cloros aquí y un cloro acá, tampoco va a haber difusión. Necesitas esas tres características: gradiente de concentración, un ion cargado y una proteína por donde va a atravesar. Y eso existe en nuestras células eléctricas. Mira, para que entres en contexto, aquí tienes una imagen que quiere representar esto rojo, la membrana celular, esto de aquí adentro, el intracelular, compartimento. Esto es un compartimento y esto es otro compartimento. Entonces, mira, te está mostrando el guide qué iones puedes tener tú en esas células. Dice que tienes sodio y que el sodio está altamente concentrado. Los iones se miden no en kilos, no en gramos, miligramos, se miden en miliequivalentes. Esa es su concentración medida. 142 miliequivalentes en el extracelular y tienes también en el intra solo 10. Para el potasio tienes 4 y tienes 140. Entonces ya estás aprendiendo que, por ejemplo, para el potasio su principal concentración es en el intracelular. El calcio, mira, tiene una alta concentración en el extracelular, pero aquí tiene muy poquito, 0.0001 miliequivalente, ¿ya? Entonces, si yo tengo un canal específico para el sodio, voy a entender que el sodio va a ir de aquí, del extra al intra. Pero, por ejemplo, si me voy aquí al potasio, veo que él está más concentrado adentro y afuera. Entonces, la difusión va a ir en este sentido, del intra al extra. Ya vamos a entender por qué eso sucede. Vamos a entender por qué eso sucede. Muy bien. Y así tienes, por ejemplo, el cloro está más en el extra y el cloro está menos en el intra. Y mira, date cuenta, estamos formados por iones positivos, pero también por iones negativos, por cargas negativas, ¿ya? Los fosfatos tienen cargas negativas. Y date cuenta, los fosfatos en el intracelular son más que en el extra, o sea, aquí hay más carga negativa. ¿Qué más? El sulfato, que es 2 veces, ¿no? 2 menos, está más concentrado en el intra, ¿ya? Los aminoácidos, que también pueden tener cargas negativas, generalmente están más concentrados en el intracelular. Si nosotros sumáramos todas las cargas positivas con las cargas negativas, generalmente en el intracelular ganan más las cargas negativas que las positivas, en comparación con el extracelular, ¿ya? Muy bien, ¿qué más tiene el intracelular? Mira, tiene gases, hay oxígeno, ¿no? Hay concentración de hidrogeniones y así. Proteínas, mira, las proteínas están más concentradas en el intracelular que en el extracelular. Y así es para que te hagas una idea de que en estas células va a haber potencial de difusión, ¿ya? Porque tenemos esas características previamente mencionadas. Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos el potencial de
de difusión también, por ejemplo, para el potasio. El potasio puede difundir, es un ion, tiene una carga y tiene una membrana que puede ser permeable a él, ¿ya? Los potenciales de membrana que surgen por esto se llaman potenciales de difusión, o sea, son cargas, son voltajes que se van a generar por la difusión electroquímica de iones cargados. Ese es el potencial de difusión. Ya vamos a aprender que el potencial de difusión se puede hallar a través del potencial, a través de la ecuación de Nernst, ¿ya? Matemáticamente se puede hallar a través en el equilibrio del potencial de difusión. Ya, ahora, este potencial de difusión, o sea, cuánto puede ingresar de sodio o cuánto puede salir de potasio, eso es el potencial de difusión. Ese potencial de difusión no es eterno, es decir, el sodio no entra ilimitadamente a la célula, tiene un stop. Y eso se llama el potencial de equilibrio. ¿Ya? Vamos en un momento a entender cómo sucede eso. Igual para el potasio va a salir de la célula, pero no sale indefinidamente, tiene también un stop determinado por el potencial de equilibrio. Cuando se equilibran las cargas para el potasio, para ambos compartimentos, deja de salir o difundir ese ion, sea cual fuera, el cloro, el calcio, el potasio, el sodio, etc. En el equilibrio, el potencial de difusión solo de un ion es el mismo que el potencial de equilibrio, y eso lo vamos a estudiar en la ecuación de Nernst. Aquí, potencial de difusión. Entonces, vamos a ver en este momento solamente el sodio. Ya hemos estudiado que si tenemos dos compartimentos donde hay una gradiente, si esto está grande es porque aquí hay más sodio y acá hay más cloro, acá hay menos sodio y menos cloro. Esta imagen tú debes de llevarla mentalmente a un compartimento que sería el extracelular en tu cuerpo y el intracelular, ¿ya? Entonces, el sodio, si tenemos una membrana selectiva para sodio, aquí esta membranita solo tiene canales de sodio, hay gradientes de concentración, entonces y si apertura este canal, va a haber difusión. Esa difusión va a empezar a ir, ¿no?, de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Pero al ingresar el sodio también está ingresando positividad a esta solución número 2, generando que ahora esta solución tenga unas cargas más positivas y dejándole menos cargas positivas a este compartimento número 1. Esto de aquí va a suceder y la solución 2 luego en algún punto se va a oponer a la difusión de este sodio cuando esta carga sea tan igual, ¿no?, que impida ya, porque las cargas positivas se repelen. Entonces va a llegar un momento en el que el sodio ya no va a poder ingresar porque las cargas positivas no van a, o esta electropositividad que ya se generó en este compartimento impide, pues, o sea, es automático, es solo, ¿no? Se hace solo. Entonces, estas fuerzas impulsoras, ¿no?, que ya luego no permiten que el sodio siga ingresando, que son opuestas, se llama ese potencial de equilibrio electroquímico, ¿ya? Es por eso que cuando el sodio entra a las células no entra ilimitadamente. Cuando llega a un voltaje de más 35, de 0 en otras células, ya no pasa más sodio y las compuertas se van a cerrar. No entra más sodio porque ya llegó a su equilibrio electroquímico. Muy bien, ahora dirás, bueno, pero ya ingresó el sodio, o sea, me he quedado con poco sodio. El sodio en el extracelular es un promedio de 100, según los libros, puede ir de 135 a 145. Es el valor compatible con la vida, no pasa nada. Puedo tener 135, tú 140, conmigo 142, 43, mejor. Pero esa difusión no va a generar ningún cambio en la concentración de este sodio, porque se necesitan muy poquitas moléculas que pasen para que genere un cambio en la electricidad o en la electropositividad de este compartimento. Es tan poquito que no cambia las concentraciones, no se produce ningún cambio, no te va a dar hiponatremia, por ejemplo, porque te vas a despolarizar. No. Tú sigues con tus 142, 143,
cargas eléctricas en este compartimento, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca? Potencial de difusión. Veamos esta imagen del GAI. Entonces, mira, acá tienes una fibra nerviosa. Imagínate que es el axón de una neurona. La que tú quieras, una neurona motora, una neurona sensitiva, por ejemplo, ¿no? Recuerda que la neurona motora viaja desde la corteza motora hasta el asta anterior de la médula espinal. Todo eso es su axón, desde tu cerebro hasta la médula espinal en el asta anterior, ¿ya? Entonces, imaginemos que esta es la fibra y hay una despolarización. Veamos que esta gradiente de sodio que salta va a tener que ingresar, ¿no? Va a ingresar al intracelular, convirtiendo pues que va a haber un potencial de difusión de sodio, va a difundir el sodio y consigo va a llevar sus cargas positivas. Deja electronegatividad fuera de la membrana y arrastra electropositividad. Ya dijimos que el ingreso no es ilimitado porque va a llegar un momento en el que se va a bloquear esa difusión y vamos a llegar al potencial de equilibrio. Esa difusión de sodio ha generado un voltaje aquí, ¿no? Positivo dentro de la célula porque ingresó sodio. Posteriormente el sodio tiene que salir, que es otra etapa, pero aquí nos quedamos hasta que el sodio ingresa. Y al ingresar genera, mira, un voltaje de más 61. Y Guyton te dice que la fibra nerviosa del mamífero, ¿no? El potencial para la difusión del sodio es de 61 milivoltios positivos en el interior de la célula. Ya estás aprendiendo entonces cuánto es el valor de difusión del sodio en la célula. Potencial de difusión del potasio. Ya sabemos que el potasio está más concentrado en el intracelular, que es 140 aquí y 4 afuera. Entonces, este potasio, como tiene una alta concentración y tiene sus canales, va a tener que salir, arrastrando sus iones positivos hacia afuera y dejando la membrana más, ¿no?, electronegativa. Mira, entonces, esta salida de potasio ya lo volvió a la membrana del axón más negativa. ¿Cuánto más negativo? Es menos 94 milivoltios de electronegatividad. Mucho más que la del sodio. El sodio cuando difundió generó un voltaje de 61. Este cuando ha difundido ha generado un voltaje de 94. Claro que va a ser positivo o negativo dependiendo de lo que está dejando dentro de la célula. Cuando el sodio ingresa arrastra positividad, por eso es más 61. Y el positivo o negativo depende de cómo está quedando el intracelular. Por eso en el anterior era más 61 y aquí al arrastrar y al perder potasio estamos bajando el voltaje a menos 94, ¿ya? Por eso es con negatividad en el interior de las fibras nerviosas. Muy bien, esto sucede en un milisegundo la diferencia del potencial entre, y esto sucede en un milisegundo, o sea, un segundo dividido en 1000 partes y ese es el tiempo en el que demora en hacerse esa difusión, un milisegundo. Después llega su potencial de equilibrio y ya no va a salir más potasio, ya no va a salir más. El cloro también es otro ejemplo de difusión. Tenemos tu membrana, hay canales de cloro en la membrana y este cloro va a difundir de lo donde esté más concentrado al menos concentrado por gradiente de concentración. Pero mira, acá hay una diferencia. Los iones potasio y sodio son con cargas positivas. Si el cloro entra dentro de la célula, él está llevando una carga negativa. Por lo tanto, él al ingresar no le va a generar pues una electropositividad, le va a generar una electronegatividad. Y eso existe realmente cuando, por ejemplo, hay receptores, por ejemplo, que permiten el ingreso de cloro. En el sistema nervioso, por ejemplo, tenemos el receptor del GABA, que es un receptor ligando dependiente. Ese receptor GABA, cuando el GABA se une a él, se abre el poro. Y ese poro, ¿sabes lo que permite que ingrese? Cloro. Porque el cloro está más concentrado afuera que adentro. Ahora,
que esa neurona se va a ingresarle electronegatividad, o sea, se va a bloquear el impulso nervioso. Y eso es lo que sucede cuando las personas toman diazepam, o cuando las personas toman alcohol, o cuando le inyectas diazepam endovenoso, por ejemplo, o tomas clonazepam. Son benzodiazepinas y el etanol, que no es una benzodiazepina, el alcohol, tienen unión a ese receptor GABA también, así como la propia sustancia GABA, se unen a ese receptor y tienen el mismo efecto, aperturar ese poro, que es un canal de cloro. Por eso es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, porque va a llevar a generar a esa neurona un electronegatividad, ¿ya? Muy bien. Y si fuera una célula eléctrica y tiene ingreso de cloro, ya sabes que lo va a volver electronegativo. Y si lo perdiera, le va a aportar electropositividad porque se está yendo de ion negativo, ¿ya? La difusión de estos pocos iones de cloro no cambia las concentraciones globales. Ya dijimos que el cloro está más concentrado en el extra y menos en el hilo. Entonces, esos mismos conceptos son para los iones. Claro que en el cuerpo humano los más importantes son el sodio, el potasio, el cloro. Al menos para las neuronas. Y para el músculo cardíaco también es el calcio, que ya lo vamos a ver en clases de cálculo. Muy bien, entonces ya sabemos, ¿no? A medida que los iones potasios dejan la célula a favor de la gradiente, ¿no? El interior de la célula se vuelve más negativo y el exterior más positivo. Entonces, esto de aquí va a tener su canal de potasio y eso va a permitir la salida, ¿ya? Entonces, veamos aquí. Dice potencial de difusión y potencial de equilibrio. Entonces, si tenemos una diferencia de concentraciones para un ion específico, ejemplo sodio, ejemplo potasio, y la membrana es permeable, va a haber diferencial de potencial y eso genera un potencial de difusión. Más 61, por ejemplo, para el sodio, menos 94 para el potasio. Muy bien, y la difusión neta del ion se enlentece, así es, va cargando a la membrana en el otro lado con su misma carga, ¿no? Hasta que ya hay un stop. Muy bien. Entonces, el potencial de equilibrio es el potencial de difusión que se equilibra exactamente o que se opone a la tendencia de la difusión a favor de la diferencia de concentración. Eso es el potencial de equilibrio. Y el equilibrio electroquímico son las fuerzas que impulsan, tanto químicas y eléctricas, esas cargas que llevan esas iones que actúan sobre los iones iguales y opuestas y no producen difusión. Muy bien. Entonces, esto de aquí vamos a ver, la ecuación de Nernst. Se utiliza para calcular, dice, ese potencial de equilibrio para ese ion. Para eso sirve la ecuación de Nernst. Dice, por definición, el potencial de equilibrio se va a calcular solo y únicamente para cada ion, ¿ya? O sea, si quiero evaluar cuánto es el potencial de equilibrio del sodio, solo del sodio. Quiero del potasio, solo del potasio. Quiero del cloro, solo del cloro. Esta es la fórmula matemática. Tiene una constante que siempre va a valer o va a tener el valor de 61. Ya, 61. La temperatura siempre va a ser a 37 grados porque nosotros nos regimos a esa temperatura, 37 grados. Nosotros o los mamíferos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la carga del ion. Si es sodio, más 1. Si es calcio, más 2. ¿Ya? Y siempre se pone su carga en el Z, si es que es positivo o es negativo y cuántas cargas tiene. Y esto es el logaritmo 10 de la concentración del intracelular, por ejemplo, sodio 142, concentración en el extracelular 10, ¿no? Y con esa fórmula tú puedes hallar la concentración de ese ion, perdón, de la ecuación de Nernst y el potencial de equilibrio. En este caso, justo, ¿verdad? La casualidad que sale igual, más 61. Entonces, hemos hecho ya el reemplazo en la fórmula, la concentración intra. Acá tenemos una imagen del guidebook que está mostrando, esto es el axón, y se está mostrando la concentración de sodio intra, la concentración de sodio extra, una membrana permeable a sodio. Y este es el valor de la difusión que se halla de esta ecuación que está aquí. Reemplazando los valores, ¿no? El constante, las concentraciones internas, externas, sodio es 1 más y esto es menos 2
es el valor para el sodio. El potencial dice de difusión a través de una membrana. Ya, entonces esto es para el potasio, ¿no? Igual, reemplazamos lo mismo para el potasio es más 1. Y miren, al final haces la fórmula y en uno te va a quedar más y en otro te va a quedar menos. Y está bien, eso es así, porque el potasio está sacando, acá estamos demostrando eso, ¿no? Que el potasio está sacando cargas positivas en su difusión y en su potencial de equilibrio deja esto adentro negativo. Este menos, ¿no? Este menos indica que está negativo en el intracelular, por si acaso. Y en el anterior era más 61 en el intracelular. Dice, el signo del potencial es positivo si el ion que difunde hacia adentro de la célula, desde el interior, perdón, hacia el exterior es un ion negativo, claro. Y es negativo si el ion es positivo. Entonces, sale un ion positivo hacia afuera, es negativo. Si entra un ion positivo, acá adentro es positivo. ¿Ya? Si sale un ion negativo, acá está quedando positivo. Si está entrando un ion negativo, adentro se está volviendo negativo. Entonces, este signo siempre te va a indicar por convención lo que estamos hablando dentro de la célula, no en el extracelular. En esta imagen de boron te muestran, por ejemplo, valores, ¿no? Por ejemplo, acá te está enseñando hemos dicho que las células excitables pueden ser las células del músculo voluntario esquelético, del músculo involuntario, del corazón, del nódulo sinusal o del sistema nervioso, las neuronas. Entonces, aquí él te está dando solo, por ejemplo, al músculo esquelético. Ahí tienes que imaginarte al bíceps, al tríceps, al sartorio, al músculo palpebral, al orbicular, al bucinador, al músculo de la lengua, para momentos son los músculos de la lengua que hay. Son músculos esqueléticos, yo los muevo voluntariamente a través de una conexión nerviosa que nace de una neurona, llega hasta la médula espinal en el asta anterior y sale otra neurona motora hacia la unión neuromuscular. Esa difusión ocurre en esas células, ya en esas neuronas. Por ejemplo, para el potasio dijimos, según el Guyton, es menos 94. Para él es menos 95. Uy, ya se equivocaron. No es así. Lo que pasa es que los valores pueden variar según cada literatura. Por ejemplo, para él en el intracelular no es 140. En el intracelular no es 140, para él es 155, ¿no? Y además, esto es el músculo esquelético. Hace un momento hemos estado hablando de la fibra nerviosa, ¿ya? Muy bien, entonces, y así, ¿no? Por ejemplo, el sodio en el extra, claro que las concentraciones son parecidas, no varían mucho. El sodio en el extra 145 y en el intra 12, ¿no? Entonces, este valor nosotros lo habíamos hallado como más 61 milivoltios, pero acá les ponen más 67 porque no le están poniendo ni 10 ni 142, pero son valores aproximados. Miren, el caso tiene una alta concentración en el extra 1 y en el intra 10 a la menos 4. Y así salen estos serían, ¿no? Las gradientes de concentración, mira, dice incluso para los mamíferos, o sea, para tu gatito, para tu perrito, para nosotros mismos, etcétera, etcétera, los mamíferos, ¿ya? Muy bien, entonces la ecuación de NERS, ¿no? Convierte una diferencia de concentraciones para un ion en un voltaje, ¿no? Entonces genera un voltaje. Muy bien, ya tenemos que se usa una constante, etcétera. Por convención, lo que debes llevarte de importante, el potencial de membrana se expresa como el potencial. Entonces, nosotros más adelante vamos a hablar del potencial de membrana que combina el flujo de todos estos iones que hemos estudiado. Y eso va a generar un potencial de membrana global. Siempre se va a expresar como el potencial intracelular respecto al extracelular. Entonces, si te dicen que una célula que es eléctrica tiene un potencial de menos 70, porque las células tienen distintos potenciales, no es lo mismo la de una neurona que la del que el nódulo sinusal, que las células del nódulo sinusal tienen voltajes distintos. Pero si te dicen por convención que es de menos 70, significa que 70 milivoltios en el interior negativo, siempre respetando aquí en la China y en la Conchinchina, y no importa el año que sea,
siempre hablan de que se expresa sobre el potencial intracelular. ¿Ya? Si yo te digo más 60, es que adentro está más positivo. Si te digo menos 60, es que adentro está muy cargado negativamente. Muy bien. Vamos a ver, dejando de lado la ecuación de Nernst, ahora la ecuación de Goldman, ¿no? Esta ecuación, ¿qué nos mide? Dice, los iones con mayor conductancia llevan el potencial de membrana a sus potenciales de equilibrio. Aquí afuera y aquí adentro hay distintos tipos de iones, pero los que más van a importar son los que tienen más conductancia. El sodio no tiene la misma conductancia que el cloro, el sodio no tiene la misma conductancia que el potasio, el calcio no tiene la misma conductancia que el potasio. Tienen distintas conductancias, pero los que sean más conductibles son los que más van a contribuir hacia los potenciales de equilibrio. Los que tienen baja conductancia no. ¿Ya? Entonces, los que tienen baja conductancia no se toman mucho en cuenta. Es por eso que cuando estudiemos el potencial de membrana, se va a basar en el sodio y el potasio, principalmente, porque ellos son altamente conductibles, especialmente el potasio. Especialmente el potasio. Muy bien. En la ecuación de Goldman se considera la contribución de cada ion más su permeabilidad relativa. Entonces, en la ecuación de Goldman ya no se toma ion por ion, sino vamos a tomar en cuenta varios iones y los que tengan más conductancia. Acá tenemos una ecuación. Si es que la célula tuviera mucha conductancia para el potasio, el sodio, el cloro, el calcio, se toman todas en cuenta, ¿no? Pero si la célula, sus iones con más conductancia son el sodio y el cloro, solo se tomará en cuenta el sodio. Pero ya te das cuenta que toma en cuenta varios iones y no es uno por uno como en el caso de Nernst, ¿ya? Muy bien, entonces vean. El reposo dice de las membranas de las células. Entonces, si una célula se excita, se tiene que después volver a desexcitar o estar en reposo. Nadie está excitado todo el tiempo, ni nadie está en reposo todo el tiempo. Es un tira y jala, es un estimulo y dejo de estimular, estimulo y dejo de estimular. Porque si yo estuviera todo el tiempo estimulando, estaría contracturada todo el tiempo. Eso no sucede. Y si yo estuviera relajada todo el tiempo, no podría hacer movimientos. Hablando solo de una fibra motora, ¿correcto? Si es que el dolor, por ejemplo, tú cuando te quemas, te duele un tiempo, pero luego deja de doler. No es eterno esa sensación. Entonces hay excitación y hay desexcitación o hay reposo. En ese juego anda la célula excitando. Muy bien, entonces dice que en reposo las membranas de las células que se excitan son bastante permeables al potasio y al cloro, ¿ya? Más que al sodio y al calcio. Estas son altamente permeables. Estas diferencias de permeabilidad explican el potencial de membrana en reposo. Cuando se despolariza la célula excitable y ingresa el sodio, luego esta despolarización tiene un tope límite de excitación. Luego tiene que volver a su estado de reposo, regresar al reposo. Ese reposo se logra gracias a estos dos iones, al potasio y al cloro, ¿no? Porque el potasio sale y genera electronegatividad. Es altamente permeable para llegar al reposo si lo comparamos con el sodio y el calcio. Y él es el responsable de volver a tu neurona, a tu corazón, a tu músculo esquelético al reposo otra vez. Ese ion. La ecuación de Goldman se utiliza para calcular la difusión cuando la membrana va a ser permeable a varios iones distintos. Muy bien, entonces nuestra membrana es así, nuestra célula, nuestra neurona, nuestro músculo esquelético, la célula, ¿no?, del músculo esquelético, la célula del corazón, son permeables a distintos iones. Dice que el potencial se genera, depende de 3 factores. Tiene que haber polaridad. Muy bien. Entonces, la membrana, dice, de carga eléctrica, entonces, nuestra membrana es polar, está polarizada, porque en un extremo tiene una alta carga de negatividad y en el otro extremo tiene otra carga, pero es
más electropositiva. Eso significa la polaridad, está polarizada nuestra membrana, ¿ya? Significa que hay diferencias de cargas entre lo que está afuera y lo que está adentro. Porque hemos dicho que hay iones positivos y negativos en el extra e iones positivos y negativos en el intra. La permeabilidad de la membrana tenemos, pero nuestra membrana es permeable, ya hemos visto, ¿no? Es permeable a través de canales de conducción para esos iones. Y las concentraciones, claro que tenemos gradientes de concentración. Diosito cuando nos creó dijo, afuera voy a dejar más sodio y adentro voy a dejar más potasio. Y tiene que haber sido muy sabio Dios, la naturaleza, lo que tú quieras, como lo quieras pensar. Porque mira, cuando yo me he puesto a pensar, ¿no? Ya cuando el sodio entra, el sodio, su pasaje solo es de entrada nada más, porque su canal no es de ida y vuelta, ¿no? Es solamente de entrada nada más. Entonces después tú dices, ya entró, se salió el sodio, acá quedó negativo y acá quedó más positivo. Pero ahora tiene que salir algo, porque si no estaría excitado todo el tiempo, ¿no? Entonces le crearon otro ion predominante. Porque si solo fuera sodio y sodio, no habría gradiente de concentración para que vuelva a salir otra vez el sodio. Entonces crearon otro. Y acá va a estar más concentrado ahora para que él salga, ¿no es cierto? Y le crearon su propia compuerta para que el sodio no salga por ahí. Entonces solo el potasio ahora va a salir. Por eso el potasio tiene que estar más concentrado adentro, porque él tiene que volver a equilibrar las cargas que han entrado y que volver a salir. Y lo va a volver otra vez negativo, pues, a esa célula, en el intracelular. Por eso es que solamente es de un solo sentido. Pero como todos quedan desordenados, es decir, quedan al revés, se crea otra proteína, que es la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Para que lo vuelva todo otra vez a su estado normal, que tu sodio esté más afuera y tu potasio esté, para volver a iniciar otra vez otro impulso nervioso. Interesante, muy interesante cuando leemos estas cositas de la vida, ¿no? Así la forma siguiente, bueno, entonces tenemos la ecuación de Boltzmann, dice, da el potencial de membrana calculado en el interior, otra vez la palabra interior, cuando participan dos iones positivos univalentes. Tenemos al sodio, al potasio y un ion negativo, que en este caso sería el cloro. Ellos son los que predominan la función eléctrica por difusión de membrana en las neuronas, ¿ya? En las neuronas. Y esta es la fórmula, ¿ya? Vamos a verla más desarrollada, pero vean, acá tenemos sodio, potasio y cloro, sodio, potasio y cloro. Entonces, acá les ponen, por ejemplo, la concentración de sodio, acá en el extra, acá en el intra, y acá la concentración de potasio en el extra y en el intra. Miren, dice que el cociente de los iones sodio, ¿no?, que hemos hallado con el potencial de Nerv es más 61, solo para el sodio. Y solo para el potasio dijimos que era 94. Entonces lo que estamos viendo es que entre esta difusión generó 94 de voltaje, sin importar el positivo o negativo. Esto es para que nos indique qué tan cargado ha quedado, ya sea positivo o negativo de salida. Pero el potasio generó un voltaje de 94 y este generó un voltaje de 61. Entonces, este voltaje es mayor que este voltaje. Eso nos da a entender que la membrana es más permeable al potasio que al sodio, ¿ya? Entonces, ella contribuye mucho más con respecto al reposo, hemos dicho. Contribuye más al potencial de membrana. En la fibra nerviosa normal, la permeabilidad de la membrana al potasio es aproximadamente 100 veces mayor que la permeabilidad del sodio, ¿ya? Entonces, mira, acá está este ejemplo otra vez para que lo vuelvas a entender, ¿no? Y vean que acá tenemos la compuerta de sodio, la compuerta de potasio, empieza la despolarización de esta célula X, puede ser un cardiomiocito, una neurona, y entra el sodio, y esta compuerta de potasio se va abriendo para que vaya saliendo el potasio, siendo él más difusible, generando más electrovoltaje. Dice, utilizando este valor de la ecuación de Boltzmann se tiene un potencial en el interior de, oye, ahora, si es que ya sumamos todas estas movidas entre el sodio y el potasio,
Vamos a ver, aquí a continuación. Bueno, más adelante. Entonces, este movimiento entre sodio y potasio, entre que entra sodio y luego sale potasio, va a generar un potencial intramembrana de menos 86 milivoltios. Hasta ahí nos quedamos. Eso hay en la ecuación de Nernst, ¿ya? ¿Qué es el próximo al potencial del potasio que se muestra en la figura? Entonces dijimos que era de menos 94. Luego ya vamos a ver que cuando termina la difusión de potasio, este es el primer paso, este es el segundo paso y este es el último paso. El movimiento de cambios otra vez hacia sus zonas o sus compartimentos de inicio, ¿no? Con la bomba de sodio y potasio alternada. Este es el último paso. Para volver al reposo, Muy bien, la ecuación de Goldman. Los iones de sodio, potasio y cloro son los más importantes que participan para el potencial de membrana, para las fibras de los nervios, que son células excitables, y para los músculos, que son células excitables. Cuando un músculo se va a despolarizar, va a ingresar sodio por si acaso. Muy bien, el gradiente de concentración de cada uno de estos iones ayuda a determinar el voltaje. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Un gradiente de concentración positivo. Entonces, acá tenemos el sodio, es una gradiente de concentración positiva. Al momento de ingresar, aquí va a dejar electronegatividad. Tienes que entender eso. Esta difusión desplaza las cargas positivas, dice, hacia el exterior, aunque deja allá. Ahora, si es que tenemos de aquí iones positivos que salgan hacia afuera, va a dejar cargado negativamente la membrana. Y mira tú, aquí hay algo. Aprende que dentro de la célula, en ambos hay proteínas, tanto afuera como adentro, por ejemplo. En ambos hay potasio, tanto afuera como adentro. En ambos hay cloro, tanto afuera como dentro. Calcio, todo es lo mismo, pero las concentraciones son distintas. Y siempre el intracelular es más electronegativo porque tiene más cargas negativas que positivas. Y eso también es más electronegativo que el extracelular. ¿Qué cargas negativas tenemos? Las proteínas del intracelular son cargas negativas. Los sulfatos, 2 menos, son cargas negativas. Los fosfatos aportan cargas negativas. Entonces, y eso genera un ambiente en reposo electronegativo, ¿ya? Dice, el gradiente del ion de cloro desde el exterior hacia el interior, ya dijimos, va a producir una electronegatividad en el interior, porque el exceso de cloro de carga negativa difunde hacia el interior, ¿ya? Eso es para el cloro, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que sucedería. Origen del potencial de membrana normal. Vamos a ver. Entonces ya hemos entendido que la difusión de sodio y potasio genera, ¿no?, a través de la ecuación de Goldman, menos 86 milivoltios negativo en el intracelular, ¿ya? Negativo en el intracelular. Ahora, eso significa que aquí el sodio ya ingresó y el potasio ya salió. Más difusible el potasio. Entonces lo ha dejado en menos 86 milivoltios. ¿Qué va a pasar después? Pero el potencial de reposo no es menos 86, es menos 90, calculado. Significa que el otro aporte de voltaje lo va a dar después la bomba de sodio y potasio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio? Saca 3 sodios e ingresa 2. Está sacando más cargas negativas que las que está ingresando. Eso genera que su difusión total de esta bomba sea más negativa que positiva. Y si se hallara eso, sale menos 4 milivoltios. Por lo tanto, desde que el sodio ingresó, el potasio salió y la bomba de sodio y potasio regresa todo lo normal, se generó un total de menos 90 milivoltios. Cuando esto termina en el tiempo, terminas tú marcando aquí 90 milivoltios. Ese valor de voltaje es el valor de estas células en reposo. Las fibras nerviosas grandes manejan voltajes de menos 90. Otras pueden manejar menos 80, pero ese es el promedio de voltaje de las fibras nerviosas, ¿ya? ¿Por
bomba de sodio potasio TPase. Recuerden que ¿no? tenemos nuestros canales de potasio ¿no? Que se aperturan y nuestros canales de sodio y nuestros canales de potasio y la dirección les vuelvo a repetir de afuera adentro y esta de adentro afuera, ¿ya? Y esto no está abierto perennemente, se va a cerrar en algún momento. Vamos a ver después que se van a cerrar por esa difusión, por ese equilibrio de cargas, debido a que son voltaje dependiente. ¿Ya? Son voltaje dependiente, este también voltaje dependiente. Cuando llegue a un voltaje, se apertura. Y cuando llegue a otro voltaje, se cierra. Este es igual, llega a un voltaje y se va a aperturar ese canal de potasio, ¿no? Por eso se llaman canales dependientes de voltaje. Muy bien, dice la permeabilidad del sodio y el potasio experimentan cambios rápidos en el impulso nervioso, mientras que la permeabilidad del cloro no se modifica mucho. Dijimos que entonces el cloro no se toma mucho en cuenta, aunque sí se moviliza. Los más importantes para este proceso de transmisión nerviosa son el sodio y el cloro. Ese sodio que comes ahí en las comidas todos los días, ¿no? La sal, ¿no? La sal que comes, que la comes de los alimentos, pues. Por lo tanto, los cambios rápidos y el potasio que estamos en las frutas, verduras, etc. Dice, por tanto, los cambios rápidos de permeabilidad del sodio y el potasio son los principales responsables de la transmisión de las neuronas. Potencial de membrana. Vamos a ver. Mira, acá entonces lo que hemos entendido de este movimiento de iones y la bomba de sodio, potasio, termina generando este potencial en reposo. Ya esto es una forma rápida de medirlo, ¿no? con un aparatito, con un electrodo. Pero nosotros lo acabamos de demostrar con las ecuaciones de Nernst y las ecuaciones de Boltzmann. Entonces, si tú pones un electrodo que atraviesa la membrana, te va a marcar que es menos 90 milivoltios en reposo. Si tú sacaras la fibra o tú pudieras inyectar ese electrodo, por ejemplo, en un animalito, ¿no? y le traspasas un nervio, por ejemplo, grande, es el nervio, no de un mamífero, pero el nervio del calamar, por ejemplo, es grande, se le pone ese electrodo y va a marcar voltaje. Si no se mueve, está en menos 90. Si se mueve, va a cambiar ese voltaje, ¿ya? Siempre que el electrodo esté fuera de la membrana del nervio, y ahora, si tú lo sacas aquí, ya no va a marcar porque no tiene ni electropositividad ni electronegatividad, necesita tener un dipolo. Y fuera de acá no hay dipolo, pero si tú lo atraviesas ahí sí. Entonces, por eso dice que cuando tú sacas el electrodo marca 0, pero si tú lo haces cruzar a la membrana, como hay este dipolo, hay una diferencia de cargas entre lo de afuera y lo de adentro, y eso genera esa marcada, menos 90 milivoltios. Es en reposo, cuando no hay señal eléctrica. El potencial de membrana en reposo de las fibras. Por ejemplo, ¿cómo podrías entender el reposo? No todas tus neuronas están funcionando en tu cerebro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando mi corteza motora. También estoy utilizando mi área de Broca. También tú estás utilizando, por ejemplo, el área de Wernicke, porque estás comprendiendo lo que yo hablo, ¿no? Entonces, pero no todas las zonas de tu cerebro están trabajando. Esas neuronas están en reposo. Otro ejemplo, estás ahí sentado, tus músculos de las piernas, el cuádriceps, los gemelos están en reposo. Los nervios que inervan a ese músculo están en menos 90. Lo que no se usa está en reposo y lo que está en actividad está despolarizándose y repolarizándose, despolarizándose y repolarizándose, ¿ya? Muy bien. Es decir que, entonces, si ya sabemos que es menos 90, estamos entendiendo que es menos 90 milivoltios más electronegativo en el intra que en el extra. Eso es lo que quiere decir. Potencial de membrana en reposo. Dice, para generar un potencial negativo en el interior se debe transportar fuera, dice, un número suficiente de iones positivos. Entonces, acá tienes tu fibra nerviosa que está cargada de iones positivos, negativos
ingresando a la fibra, cada vez ingresa, va haciéndose bien electronegativa. Y lo máximo de electronegatividad que muestra este electrodo es menos 90. Ahora mira lo que dice acá este dato bien curioso. La transferencia de un número increíblemente pequeño de iones que van a transfundir de acá, por ejemplo acá, o de acá a acá, dice que es inmensamente muy pequeño. Vamos a ver. Pero aunque es muy pequeña esa transfusión de iones de un lado a otro, es tan suficiente como para cambiar ampliamente el voltaje. Mira lo que dice acá. Dice que en la fibra nerviosa, lo que significa que se debe transferir 1 de 3 millones. O sea, si yo tuviera 6 millones de iones sodio acá, yo necesito 1 sobre 3 millones, ¿no? Entonces es 2. 2 nada más. Solo se debe transferir 1 de 3 millones, dice, y 1 de 1 millón del número total de cargas. Entre esto y esto puede variar entre 1 sobre 3 millones y 1 y 1 millón el total de cargas positivas, dice en el interior de la celda. Además, un número igual de pequeño de iones positivos que se mueven, ahí está, perdón, desde el extra hacia el intra de la fibra puede intervenir, del extra al intra es 1 sobre 10.000 y del intra al extra es de 1 a 3 millones y de 1 a 1 millón. Entonces, ya ves que si tú tuvieras, ahí sacas tu cuenta, ¿no? Si tuvieras 20.000, solo necesitas mover 2. Si tuvieras 30.000, solo necesitas mover 3. Y así, ¿no? Esa es para que te des cuenta que la carga que se mueve en número es poquito, pero el voltaje que genera es importante, ¿no? Y más aún, del intra al extra, más increíble todavía. Muy bien, entonces, el potencial de membrana en reposo, dice, es la diferencia de potencial que existe en las células que son excitables, solo en las células excitables. Entonces, ya has aprendido hoy que estas son las células excitables, estas son las células excitables, las del corazón también son células excitables. Todas las células que se vayan a excitar, corazón, músculo esquelético, músculo liso y el sistema nervioso. Muy bien. Al expresar el potencial de membrana por convención, se nombra el potencial intracelular respecto al potencial extracelular. ¿Ya? Contribución de la bomba de sodio-potasio en el reposo. Bomba de sodio. Ya dijimos que el potencial, el ion que es importante en difusión es el potasio y es el que nos lleva al reposo otra vez. Pero la bomba de sodio-potasio contribuye también en este reposo, porque recuerden que al hacer este movimiento genera menos 4 milivoltios más para llegar a los menos 90. Muy bien, esta figura dice muestra el bombeo continuo. No olviden que son tres lugares de acoplamiento para el sodio hacia el extracelular y 2 lugares de acoplamiento del potasio hacia el intracelular. Muy bien, entonces esta es la tercera proteína importante para este equilibrio en reposo de la membrana. Mira lo que dice, entonces genera un grado de adicional de negatividad de menos 4 y si es menos es porque es en el intracelular. Ya tenías menos 86 y menos 4. Entonces acá tienes, vea, la difusión, ¿no?, del sodio hacia afuera y del potasio otra vez hacia adentro, ¿ya? Generando al final, dejando finalmente la membrana en el intracelular cargada negativo. Todo lo que se carga negativo no está funcionando, está apagado. Por eso es que está en reposo. Una vez que se activa y entra lo positivo, genera el impulso nervioso, ¿ya? Muy bien, dice, por tanto se muestra en la figura el potencial de membrana neto cuando todos estos mecanismos trabajan a la vez. Este menos 90 entonces es el producto de todo eso, ¿ya? Vamos a ver el potencial de acción en distintas fases. Primero tenemos una fase de ascendencia, que es la despolarización. Entonces, este dibujito que ven acá tiene varios componentes. Un componente es el tiempo. ¿En cuánto tiempo va a producirse ese impulso nervioso? Mira, puede producirse hasta en 0.2 milisegundos desde la despolarización hasta la repolarización, ¿no?
Si eres más acucioso, la despolarización sucede en 0.1 milisegundo. 0.1 milisegundo. Y en este lado vemos que tenemos el voltaje. El voltaje va a ir cambiando. Mientras va ingresando el sodio, el voltaje va cambiando. Se va haciendo más electronegativo o menos electronegativo. ¿Qué opinas? ¿Más electronegativo o menos electronegativo? Menos, pues está perdiendo negatividad porque el sodio está ingresando. ¿Se puede decir que se está volviendo más positivo? Sí se puede decir, pero no es lo correcto. Lo correcto es decir que se está volviendo, pero mira, menos 80, menos 90, menos 80, menos 70, menos 60. Se está volviendo menos electronegativo. Y es porque la membrana de por sí, o el potencial de membrana, es muy electronegativo. Ahora se está volviendo menos electronegativo. A partir de 0 ya se está volviendo positivo, ¿no? Muy bien, entonces la despolarización es esta. Vamos a ver. Potencial de acción de las neuronas. Entonces, estos potenciales de acción de la despolarización, como estamos viendo en estas primeras dos imágenes, se está despolarizando, mira, porque está ingresando iones sodio y está volviendo el intracelular más electropositivo que el extracelular. Se está volviendo menos electronegativo, ¿ya? Hay transferencia de cargas positivas hacia el intra. Y luego dice, y luego cuando volvamos al reposo, mira, va a haber otra vez la polaridad, donde vamos a tener más electronegatividad gracias a la bomba, perdón, gracias al potasio y a la bomba de sodio de potasio. Muy bien, potencial de acción de las neuronas, vuelvo a repetir, son células excitables, no son las únicas del cuerpo humano, y los potenciales de acción, el reposo varía para cada ser vivo, ¿no? Por eso acá te dice los mamíferos. ¿Somos los mamíferos los únicos que tenemos sistema nervioso? ¿Qué opinas? ¿Los pescados tienen sistema nervioso? Sí, claro. No sé, yo no soy bióloga marina ni nada, pero ellos tienen también su propio potencial. El calamar también tiene, los crustáceos seguramente. No lo desconozco, pero para los mamíferos es así, ¿ya? Ahora, ¿son las únicas las neuronas células excitables? No. Asimismo puedes estudiar el potencial de acción del corazón. Su curva es distinta, porque ahí interviene el calcio. Ya vamos a ver. La curva de despolarización y repolarización del calcio tiene una meseta y luego decae. Ah, pero igual es una célula excitable, pero en él funcionan otros iones, el calcio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, este estudio o esta imagen es para las neuronas. Otra célula que tiene también así su dibujito, por ejemplo, es este que te dije, el nódulo sinusal. Tiene otros voltajes distintos y otras formas su curva, porque es otra célula que también es excitable. ¿Ya? Pero en este caso estamos viendo, pero sin embargo todas funcionan bajo la misma teoría, la difusión, la ecuación de Boltzmann, el potencial transmembrana y la electronegatividad siempre más en el intracelular que en el extracelular, y todos tienen despolarización y repolarización, ¿ya? Y todos tienen su bomba de sodio y potasio TPS. Muy bien, dice que en la parte inferior muestra los cambios de potencial durante unas pocas 10 milésimas de segundo, ¿ya? Acá, entonces 0.1 milisegundos o 10 milésimas de segundos, vemos que la despolarización es bastante rápida y que la repolarización también ocurre en otras 10 milésimas de segundos. O sea que tu impulso nervioso es sumamente rápido. Y tiene que ser rápido porque te imaginas que la neurona sensitiva tú te quemas y se demorara un segundo o 10 segundos, terminarías quemándote, ¿no? Porque mientras está la mano en la olla caliente estarías conversando y después de 2 segundos recién sentirías. Pero es inmediato, ¿no? Tú tocas y el impulso nervioso son sumamente rápido. O para movernos, ¿no? Si yo le ordenara a mi corteza moverme y el impulso fuera lento, me movería como el oso perezoso, ¿no? Como el oso de
anisotopia. Así son, algunos tienen 0, otros no lo sé, entran así al salón. Muy bien, entonces veamos, fase de reposo, Entonces, en la fase de reposo ya hemos dicho que la membrana está polarizada, es más electronegativa en el intra y más electropositiva en el extra, y eso es menos 90. Está representado para el Lighton con ese valor. Inicio del potencial de acción. El inicio inicia, obviamente, con la apertura de canales de sodio. Bueno, recuerden que las neuronas tienen sus canales de sodio, a veces por las dendritas o por el soma de la neurona. Esos canales de sodio se abren porque esa neurona ha recibido una señal, a veces con glutamato o algún neurotransmisor que apertura esos canales de sodio para iniciar el impulso nervioso, y el sodio empieza a ingresar por gradiente de concentración a esa neurona. Eso genera pues una despolarización, ¿no? Y eso va a ir generando que llegue o que vaya bajando su electronegatividad hasta llegar a un nivel de 0, puede llegar hasta 0. Las fibras nerviosas pequeñitas, las muy chiquititas, llegan máximo hasta un nivel de 0. Y las fibras nerviosas muy grandes pueden llegar a contener más sodio, más grandes pueden llegar hasta más 35 milivoltios, ¿ya? Muy bien. Dice que el propio aumento de voltaje luego va a hacer que se abran los canales de sodio dependientes de voltaje. Cuando el voltaje llegue en un promedio en 65, más o menos 70, menos 70, perdón, va a empezar a permitir que los canales que son dependientes de voltaje se empiecen a abrir masivamente. Y eso genera que el flujo de sodio aumente aún más, le hace una retroalimentación positiva a ese ingreso de sodio, ¿ya? Dice, esta situación permite la entrada rápida de iones sodio y va a haber una elevación adicional, o sea, de lo que ya estaba entrando sodio, ahora va a entrar mucho más sodio porque otros canales anexos de voltaje van a aperturarse para que ingrese más sodio, ¿ya? Muy bien, entonces está polarizada en menos 90, luego hace súbitamente muy permeable, entonces empieza a ingresar el sodio, acá tenemos aquí, entonces esto es una membrana, una neurona, y vemos que tenemos el electrodo que le está midiendo, por ejemplo, menos 70, menos 90, ¿no? Entonces en esta imagen está menos 70, pero es menos 90, ¿ya? Entonces este menos 90 y empieza la apertura de los canales de sodio, y el sodio va a empezar a ingresar, a ingresar, a ingresar, entonces esto va a empezar a virar, menos 90, porque estamos haciendo lo positivo, ¿no? Va a llegar un momento en el que súbitamente dice va a haber más entrada, entonces hay unos canales dependientes de voltaje. Cuando llegue, por ejemplo, a menos 65, ¿no? O menos 70, desde menos 90 para acá, entonces ahí es donde se van a abrir esos canalitos y va a empezar, se va a abrir la compuerta de activación y el sodio va a ingresar. Y eso va a generar aún más que esto se haga ya pues hacia positivo, ¿no? Hacia positivo. Esa es la despolarización, donde va a haber un ingreso, súbitamente va a ser muy permeable al sodio. Dice, las fibras nerviosas grandes pueden generar un overshoot o sobreexcitación, la parte del potencial en la que el potencial es positivo en el interior. Mira, normalmente llegan a 0, pero algunas no pueden llegar hasta hacerse incluso positivas. Entonces, o se hace menos electronegativa llegando a 0, o puede llegar a hacerse más electropositiva llegando hasta más 35, ¿ya? Muy bien, entonces en las fibras pequeñas no hay sobreexcitación, no hay overshoot, nos dice también Linda Constanzo. Muy bien, activación de los canales de sodio dependientes de voltaje. Vean, estos canales tienen partes, unas partes que se llaman las compuertas de activación y otras partecitas en el intracelular que se llaman las compuertas de inactivación, ¿ya? Ellas, estas compuertas, tienen activación voltaje dependiente. Cuando llega un voltaje, esto se abre. Cuando llega un voltaje, esto se cierra. Por eso se llaman dependientes de voltaje. Muy bien, entonces mira, finalmente dice cuando esas fibras grandes alcanzan un voltaje
o esas fibras nerviosas alcanzan pequeñas o grandes, un voltaje entre menos 70 y menos 50, algunos libros dicen menos 65, empieza el cambio conformacional de estas proteínas moleculares. ¿Cómo será si tuviéramos visión molecular? Pudiéramos ver cómo esas puertecitas se abren y se cierran, ¿ya? Basculan, mira, basculan totalmente hasta la posición de abierto. Entonces, hasta la posición de abierto, ahí está basculada y se abierta. La permeabilidad del sodio, entonces, en ese momento aumenta hasta 5000 veces si es que esto no existiera, ¿ya? Hasta 5000 veces. Muy bien. Entonces ya saben, cuando llega a estos valores, empieza pues activación de los canales de sodio. El mismo, dice, al mismo aumento de voltaje abre la compuerta de activación. Hasta la compuerta D. Sin embargo, dice, la compuerta de inactivación se cierra algunas 10 milésimas de segundos después que se abre la compuerta. O sea, la abre lógico, ¿no? Primero se abre esta y luego vamos a tener que cerrar esta. Cuando llega a su equilibrio, cuando llega, por ejemplo, a más 35 milivoltios o cuando llega a 0, se cierra. Ya no entra más sodio, ya no entra más sodio. En ese voltaje de 0 para una fibra pequeña o en ese voltaje de más 35 en una fibra grande, el sodio ya alcanzó su equilibrio electrónico y se cierra la compuerta de sodio. Muy bien. Y no se va a abrir por nada del mundo, así como no te abro la puerta por nada del mundo, cuando llegas tarde, ¿vale? A la práctica, no, por nada me vuelvo una compuerta de sodio, no entras por nada del mundo, ya sabes. Hasta la siguiente clase, donde ya me voy a volver a despolarizar. Ya está. Muy bien, seguimos. Fase de despolarización, entonces, miren, entonces significa que dentro de esta fase de despolarización va a haber un momento que es el umbral. A eso se llama el umbral. El umbral está dentro de la fase de despolarización y se produce cuando llega a un voltaje promedio entre 80 y 70, puede ser, ¿no? 80, puede ser 70, un promedio es menos 65 milivoltios. Esta despolarización inicial causa la rápida apertura de las compuertas de activación, ¿ya? Muy bien. ¿Qué importancia tiene la despolarización? Ya no como un estudio fisiológico de comprender a las células excitables, sino cómo podríamos llevar eso a la medicina humana, a lo que van a hacer ustedes. Bien, este estudio fue un premio Nobel, ¿no? Allá por los años 60 casi que presentaron ya el trabajo completo. Estos científicos de Inglaterra, Alan Joy y Andrew Fielding, en los años 52, mientras tu abuelito era joven, trabajaba en la chacra, igual que seguramente todos nuestros abuelitos, o bueno, no sé si acá alguien es hijo de empresario, pero la mayoría seguramente nuestros abuelitos, mientras estaban ahí arando la tierra, ellos estaban descubriendo el potencial de la planta. Lamentablemente allá siempre estaban más adelantados, pero mira lo que pasó. Ellos estudiaron al calamar, decían, ¿por qué este animal se mueve? Y después cuando viene el pez globo y le escupe su tinta, se queda paralizado. Es un mecanismo de defensa para que no lo ataque, no sé si es para que se le ponga, pero lo deja paralizado. Dicen, ¿por qué sucede eso? Y empezaron a estudiar, ¿no? Y vean, la fibra del calamar era gigante, mira su axón. Dijeron, qué inteligente. Chaparon el axón y le metían los electrodos y veían que el electrodo, cuando él se movía o hacía un movimiento, viraba. Y cuando el pez globo le inyectaba su veneno, bajaba. Entonces decían, ¿por qué sucede eso? Finalmente sacaron esa teoría con las ecuaciones y todo eso, de que habían canales que permitían que ingrese sodio y potasio. ¿Y qué hacía el veneno de la tetradotoxina que contiene el veneno o es una neurotoxina? Genera bloqueo de los canales de sodio. Al bloquear los canales de sodio, entonces el sodio no puede ingresar, no puede haber despolarización y hay parálisis de una fibra motora. Ahora, ¿cómo lo llevas eso acá también ahora a nuestros años, a nuestras épocas? Mira, la lidocaína que tú inyectas en la piel
Acá en la piel tenemos receptores sensitivos, ¿no? Hay mecanorreceptores, hay termorreceptores, hay botones o terminaciones libres del dolor, así se llaman, terminaciones libres del dolor. Tenemos los corpúsculos de Pacini, los de Krauss para el frío, ¿no? Los del calor y del dolor. Cuando tú inyectas sodio, lidocaína, perdón, lo que tú haces es bloquear los canales de sodio de esas neuronitas. Por lo tanto, nunca hay despolarización y por lo tanto puedes hincar y no va a haber dolor. Por dar un ejemplo, ¿no? Porque has bloqueado los canales de sodio. Ahora, ¿qué más? Otro ejemplo que te puedo dar. Los niños que sufren de convulsiones, de epilepsia, no se sabe por qué sucede esta despolarización espontánea de las neuronas. Hay otros niños que sí se sabe porque tienen mutaciones genéticas de las proteínas de sodio. Como tienen mutaciones, esos no están bien formados, puede haber ingreso espontáneo de sodio a esas neuronas. Generalmente inician en el lóbulo temporal y luego se ramifica. Esa despolarización, que puede quedarse en una parte del lóbulo temporal o invadir todo un hemisferio y pasar incluso hasta el otro hemisferio a través del cuerpo calloso al otro hemisferio cerebral y despolarizar como un dominó a todas las neuronas, que va a generar las convulsiones tónico-clónicas, puede tratarse a través de medicamentos que bloqueen los canales de sodio y eso se llama pentoína. Por darte un ejemplo. Entonces, mira cómo el estudio de la fisiología del potencial de membrana nos ha llevado a llevarlo, ya sea para realizar procedimientos o ya sea para tratamientos de enfermedades, ¿correcto? Entonces, esa es la utilidad de lo que estamos estudiando. Seguimos, potencial de acción en el umbral. Entonces, dentro de la fase de despolarización dijimos que hay una etapa que es el umbral. En ese momento del umbral, dice, en el potencial umbral la corriente neta de entrada de sodio. Entonces, ahora, va a haber, dijimos que los iones se están difundiendo. Entonces, el sodio está ingresando. ¿Va a haber apertura de canales de potasio? Sí, pero el potasio va a empezar a salir, ¿no?, en menor cantidad que la entrada que va a haber de sodio. Es tanta la entrada de sodio que la salida de potasio no altera esta despolarización. Y cuando empieza a suceder este umbral, se dispara aún más la entrada de sodio porque hay apertura de los volcanes, aumenta 5000 veces más el ingreso de sodio que la salida de potasio en ese momento. Por eso la despolarización va en ese sentido, ¿no? Entonces, hay entrada de sodio y eso ocurre alrededor o cuando llega la fibra nerviosa a este potencial aproximado de menos 65 milivoltios, ¿ya? Muy bien. Dice, si la corriente neta de entrada es menor que la corriente de salida, y la corriente entrada neta, o sea, lo que está entrando, es menor que lo que sale, la membrana no se despolarizará hasta el umbral y no se va a producir ningún potencial de acción. Entonces tiene que haber esa diferencia de gran entrada de sodio. Umbral, ¿qué más dice? Dice que habitualmente es necesario un aumento súbito del potencial de 15 a 30 milivoltios, por lo tanto el aumento súbito es una fibra grande de menos 90 hasta menos 65, da ese umbral y aumenta ese potencial para la despolarización. Dice que en un plazo de 10 milésimas de segundos después, entonces todo esto sucedió en 10 milésimas de segundos. Después viene la otra parte, la repolarización. Ese es el nombre que le han puesto, ya se está repolarizando. Mira, la membrana estaba polarizada. Polarizada. Aquí ya no está polarizada, está entonces está volviendo otra vez a repolarizar. Por eso tiene sus nombres. Despo, repo y polarizado. En un plazo de 10 milésimas de segundos después, dice, va a suceder, ¿no? Dice, después que la membrana se haya hecho muy permeable al sodio, los canales de sodio comienzan a cerrarse y los canales de potasio se abren más. Ya están abiertos, pero ahora se abren más de lo normal, ¿ya? Entonces hasta acá llega, en este caso para esta fibra, y acá se cierran los canales
sodio restablece este potencial de membrana, ¿no? Va a restablecer este potencial de membrana. Entonces acá tenemos, vean los canales de potasio y ellos que están aquí más concentrados van a empezar a salir hacia el eje. El extracelular entendemos que es el espacio intersticial, los vasos sanguíneos, eso es el extracelular, ¿ya? Esto es el extracelular. Va a salir, ¿no? Y esto va a empezar a virar otra vez esta agujita de aquí hacia menos. Bueno, ahí sí le había cambiado. Ahí sí lo cambié. Hacia menos 90, ¿ya? Claro que no va a llegar hasta menos 90, ¿no? Se va a quedar como por aquí. ¿Por qué? Porque los otros menos 4 que nos va a dar la bomba de sodio y potasio. Y está bien, porque te imaginas que llegar hasta menos 90, si eso pasara, ahora que lo pienso, acá el potasio ya está, el potasio ha salido y ya lo dejó en membrana en reposo. Pero si es que actuara la bomba de sodio-potasio, para regresar todo a su sitio lo haría más negativo. Hiperpolarizaría a la neurona, ¿no? Por eso no sucede. Por eso no le llega hasta el momento. Todo está fríamente calculado. Dice, el potencial de membrana de reposo está cerca de los potenciales del equilibrio del potasio y cloro dado suelta. Oye, acá el cloro tiene que ser por ingreso, ya también las leches. Pero esto de aquí no cambia, pues, igual que el sodio con el potasio. O sea, igual va a haber más salida de potasio y va a haber despolarización. El potencial de membrana de reposo está lejos de los potenciales del equilibrio de sodio y calcio, dada su baja permeabilidad. Ya está, eso ya hemos entendido. Dice los canales dependientes de voltaje. Ahora los de potasio dependientes de voltaje. Muy bien, entonces durante el reposo la compuerta de sodio está cerrada, no hay movimiento de sodio. Cuando el potencial aumenta desde menos 90 hasta 0. Ya, entonces está entrando el sodio, está entrando el sodio, está entrando el sodio y lo está llevando. Ingreso de sodio, ingreso de sodio, ingreso de sodio, menos 90, menos 80, menos 70, menos 60, menos 50, 40, 0. Este voltaje, dice, produce una apertura conformacional de la compuerta y permite el aumento del... Entonces, el potasio ya estaba saliendo, pero cuando llega a 0, se aperturan los canales de potasio para sumar a esa salida de potasio. Así como el umbral de menos 75 permite la apertura de los canales de sodio, el voltaje 0 permite la apertura de canales de potasio dependientes de voltaje, ¿ya? Y va a haber más salida de iones de potasio. Muy bien, dice, sin embargo, debido a la ligera demora de la apertura de los canales de potasio, se abren al mismo tiempo que están comenzando a cerrarse los canales de sodio, ¿ya? Entonces, ese es el juego que hay ahí en la membrana. El canal de potasio se está cerrando y este ya se está abriendo, ¿no? Este ya se está abriendo. Muy bien. Entonces, esto que da lugar a una recuperación del potencial de membrana en 10 milésimas de segundo, ¿ya? En 10 milésimas de segundo. La fase de reposo. Ya volvemos otra vez al reposo, menos 90 en el interior. La conductancia o permeabilidad del potasio es alta y los canales de potasio están casi totalmente abiertos. Por eso hay difusión de adentro hacia afuera. La conductancia del cloro también es alta. Y en reposo el cloro también está cerca y ya llega a su potencial de equilibrio. Muy bien, acá que vemos. Dice, esto es para ver el tiempo y la conductancia de los iones de sodio y los iones de potasio, ¿ya? Vamos a ver sus cambios típicos en esta conductancia. Entonces, vean, acá tenemos activación de la compuerta de sodio, ¿no? Y va a llevar a un potencial positivo en 0.10 milésimas de segundos. Y vean que el canal de potasio se va a aperturar un tiempo después y se va a cerrar también después, ¿no? Siempre es después, 2 milisegundos después, hasta volver a llegar a los menos 90. La apertura súbita de los canales de sodio, ¿no? En un plazo pequeño de fracción de milisegundos después de aumentar el potencial de membrana. Entonces acá vean
Miren, los canalcitos están abiertos, pero aquí no empiezan acá se cierran y acá se aperturan otros canales de potasio y luego va bajando la conductancia porque ya no va a haber más salida de potasio, ¿no? Dice, sin embargo, durante el siguiente milisegundo los canales de sodio se cierran y eso entra en la fase de inactivación para los canales de sodio. Retroalimentación. ¿Va a haber retroalimentación de los canales iónicos? Sí, tanto para el sodio como para el potasio. Hay una retroalimentación positiva que hace que el impulso sea rápido, que aumente la conductancia para ese ion. Entonces, hay un estímulo despolarizante X para esa célula. Se aperturan los canales de sodio, ¿no? Ya está entrando el sodio, luego se aperturan estos dependientes de voltaje, aumenta hasta 5000 veces el ingreso de sodio y eso aumenta el flujo de la célula y eso genera la despolarización. Es una retroalimentación positiva y tiene un stop, no tiene un stop cuando genera la inactivación de los canales de sodio. Para el potasio también sucede lo mismo, ¿no? Hay apertura de canales de potasio y esto va a generar que el potasio aumente su ingreso, genera por voltaje dependiente más flujo de potasio y hay una repolarización, pero esto de aquí está generándose a través de una retroalimentación negativa porque vamos a generar inactivación de esa neurona. Esto es una imagen, pero no tengo el play. Hay algunas células eléctricas que pueden generar hiperpolarización, es decir, que baje el potencial por debajo del potencial de reposo, ¿no? Por ejemplo, acá les ponen un ejemplo. Dice potenciales de acción rítmicos similares a lo que se generan en el centro rítmico del corazón, o sea, en el nódulo sinusal. Obsérvese su relación con la conductancia del potasio y el estado de... Entonces, mira, estos pueden llegar a hiperpolarizarse. Desde menos 60, vean, va a ir aumentando, va a ir haciéndose menos electronegativo, puede llegar hasta un poco más de 40 y luego viene, ¿no? Vean, sobrepasa hasta menos 70, menos 80, eso es un potencial hiperpolarizado. Entonces tienen que aprender que esta curva en ascenso es la despolarización, esta es la repolarización y si pasa por debajo se llama la hiperpolarización, que también se los están marcando aquí, ¿no? Las zonas de hiperpolarización. Muy bien, después de la repolarización, y esto ocurre después de la repolarización. Primero el despo, luego el repo, y luego puede haber hiperpolarización en el potencial. Entonces, eso sucede para que sea difícil que otro potencial que quiere escapar por alguna célula vuelva a generar otro potencial de acción y se asegure que termine esa conductancia para que venga otro latido cardíaco, ¿no? Está bien hiperpolarizada, ¿no? Es difícil que haya un latido o un impulso nervioso en ese momento. Pero eso también puede pasar en las neuronas pueden hiperpolarizarse, sí podrían hiperpolarizarse, si es que generamos que, por ejemplo, haya mucha entrada de un ion negativo, como dijimos el cloro, ¿no? Entonces, mientras más hiperpolarizada esté una neurona, más inhibida está. Y así es como se mantienen inhibidas las neuronas. Tus neuronas en tu sistema nervioso están entre el juego de excitación e inhibición. Hay algunas neuronas de tipo excitatorias, pero tenemos neuronas de tipo inhibitoria. Entendemos que las neuronas de tipo inhibitoria están trabajando con neurotransmisores inhibitorios, ¿no? Como el GABA, que le hace ingresar cloro a la célula, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, nosotros dentro del cerebro tenemos vías excitatorias e inhibitorias. Un buen ejemplo de eso que se me ocurre ahorita son las vías dopaminérgicas que tenemos en los ganglios de la base. Ahí en los ganglios de la base nosotros tenemos las vías extrapiramidales, que lo que están haciendo es generar inhibición del movimiento y excitación del movimiento. Entonces significa que yo ahorita tengo neuronas que están inhibiendo movimientos, por eso yo no tengo estos movimientos de la nada, como en el Parkinson, ¿no? En el Parkinson se pierde esa inhibición. Y esa inhibición está dada porque la neurona
bien, ya terminamos la despolarización, la repolarización y nos vamos a la última fase en el tiempo de la conducción, el transporte. Es una bomba, ya estudiamos, de transporte activo. Hace un momento hemos hablado de las voltajes dependientes. Es transporte activo antiporte. Saca 3 sodios e ingresa 2 potasios generando un ambiente o una electronegatividad en el intracelular. ¿Ya? La bomba de sodio y potasio genera grandes gradientes de concentración a través de la membrana. Muy bien, una de las funciones de la bomba de sodio y potasio es generar gradientes de concentración, eso es cierto. Entonces, cuando la bomba de sodio y potasio funciona, hace que el sodio esté más concentrado afuera y que el potasio esté concentrado más adentro. Esas bombas son importantes en el ser humano y en los órganos humanos. Por ejemplo, ya hemos conversado que si tenemos, por ejemplo, si esto es una neurona, o son neuronas del sistema nervioso, y no llega el oxígeno porque tienes un infarto cerebral, porque te dio un trombo en la arteria cerebral media, y esa arteria cerebral media está tapada por el trombo, y no hay flujo de sangre, no llega oxígeno, y si no llega oxígeno no hay respiración aeróbica. No va a haber ATP, y si la neurona ya se despolarizó, y ya se despolarizó y repolarizó, y todo quedó al revés, y no hay ATP, esas neuronas no pueden sacar el sodio y volver a generar una gradiente de concentración para un nuevo impulso nervioso. Si te da un infarto, por ejemplo, que afecta la corteza motora, esas neuronas donde no les llega oxígeno y ya están haciendo despolarización y repolarización y de repente ya no llega oxígeno a la corteza motora, que está en el área motora primaria por delante del área de la cisura de Rolando, perdón, que te deben de haber enseñado en anatomía, ya no llega el oxígeno. Entonces estas bombas de esa corteza motora, que son neuronas que están ahí, ya no pueden regresar el sodio afuera e ingresar el potasio, y el sodio se va a quedar adentro de la neurona motora y de todas las neuronas que se hayan afectado en ese territorio de ese vaso sanguíneo, y eso genera, ¿no?, que las gradientes no vuelvan a su sitio. Entonces no puede haber otra vez te da parálisis. Parálisis, ¿no? No puedes mover el brazo. Si te da en el área de Broca no puedes hablar. Y si es un infarto global, pues ya entrarás en inconsciencia, ¿no? Porque no hay transmisión nerviosa. Eso es 1. Y 2, si es que es muy severo el infarto, lo que va a causar es una alta concentración de sodio con una alta osmolaridad. Además, las bombas de calcio, que también funcionan las neuronas con bombas de calcio, el calcio no puede salir porque usan las bombas de calcio que se hacen también. El calcio se acumula y genera vías de destrucción y muerte celular. Entonces tienes edema y se activan vías de muerte celular inducidas por el calcio y la mitocondria. Eso es lo que sucede. Ahora imagínate, ¿y las bombas de sodio y potasio solo trabajan para el tema de la electricidad? No. ¿En el riñón, el riñón es una célula eléctrica? No, el riñón tiene una función de filtración y de excreción, ¿cierto? En el riñón, las nefronas, las células de los túbulos contorneados, tienen cualquier cantidad de bombas de ATP. Y ahí lo utiliza para la difusión y gradientes de concentración, ¿no? Para que el sodio que está en la orina pase a la nefrona y de la nefrona pase a la sangre otra vez. Ahí no tiene una función eléctrica, pero es importante. ¿Qué significa? Que si el riñón se infarta, ¿puedes generar bombas de sodio y potasio? No, no hay oxígeno, no hay ATP. Y por eso el paciente que tiene una hemorragia masiva donde no llega la sangre porque tiene un shock, puede hacer insuficiencia renal, porque las bombas de sodio y potasio no pueden generar transporte activo primario, que ya hemos visto que ayuda al transporte activo secundario, pues, secundario. Eso es otro ejemplo distinto, ¿no? Haciendo un paréntesis a esta clase. Muy bien, propagación. Ahora ya entendimos cómo se
membral, una repolarización y una bomba de sodio y potasio de clase. Ahora veamos cómo es que se propaga ese potencial en esa fibra nerviosa. Oye, la fibra nerviosa, por ejemplo, de la primera neurona motora, ¿de dónde va la primera neurona motora? ¿Qué te han enseñado? ¿De dónde va? Va de la corteza primaria, las áreas 3, 1, 2, y viaja hasta dónde llega. Son hasta dónde llega. Muy bien, hasta el asa anterior de la médula. ¿Por qué la médula, el asta o la H es negra? ¿Por qué es gris? ¿Por qué es gris? ¿Y por qué es blanco? Lo que sea blanco son axones llenos de mielina. Y lo que es negro, ¿qué cosa es? Son somas, cabezas de neuronas. Por eso es que la corteza es gris, porque ahí hay cabezas de somas de neuronas. De ahí nace el impulso de la corteza, de los somas, pero baja como fibra blanca, pues porque es un axón que va a llegar hasta otro soma, que es la sustancia gris, que son somitas de neuronas, que son el inicio de la segunda neurona motora. Muy bien, esos axones, ya sea de la primera neurona motora o de la segunda neurona motora, son axones. Y esos axones tienen su propagación del potencial. No solamente ellas, también en el mismo sistema nervioso. Hay comunicaciones o no hay fibras. ¿Te han enseñado la fibra longitudinal superior? El fascículo arcuato, ¿te han enseñado? Que conecta, por ejemplo, el área de Broca con el área de Wernicke. Ya, pues eso son fibras. O sea, las conexiones pueden ser en el mismo hemisferio, por ejemplo. O las fibras cortas, ¿no? Que son, ¿cuáles son las fibras cortas que van de circunvolución a circunvolución? Por ejemplo, el área motora primaria está en continuación con el área premotora, ¿o no? Claro que sí, y con el área frontal también, con la corteza prefrontal, porque tú para hacer un movimiento piensas o no piensas. Ya, pues entonces esas fibras que están en comunicación, ya sea en el cerebro o del cerebro hasta la médula, son fibras, y esas fibras son axones y tienen propagación de potencial de acción. Muy bien. Una vez que se ha originado un potencial de acción, dice en cualquier punto de la membrana, de una fibra, el proceso de despolarización viaja, dice, por toda la membrana. O no viaja en lo absoluto. Una vez que se inicia, nada lo para. Nada lo va a detener. O viaja o no viaja. Ese es el principio del todo. O sea, no existe un impulso que salió y de repente ya no quiso salir y se paró solo. No. O sale o no sale. ¿Ya? Y si se inició, se dispara. Nadie lo va a detener. Muy bien. Por eso es que las convulsiones no es como que siento que me va a dar, pero ya me pasó. Ay, tuve suerte esta vez. No. Si se inicia, te da. Nadie lo va a parar. ¿Correcto? Claro que si estás en tratamiento, ¿no? Si te inicia, te va a dar. Ya sea una convulsión parcial, o sea, se mueve solo un bracito, la boquita, o es todo el cuerpo, ¿no? Que tenga que involucrar a los dos hemisferios cerebrales. Muy bien. Alcanza un punto de la membrana, bueno, dice de manera ocasional el potencial de acción alcanza un punto de la membrana en el que no genera voltaje suficiente como para estimular a la siguiente membrana. Así es. No, solamente es ese axón y no va a generar voltaje para estimular todavía a la siguiente zona. Vamos a ver eso de aquí. Entonces, esta es una membrana, esto entendamos que es el axón, esta es la membrana, y es un dipolo, no es un dipolo, o sea, hay polaridad. En este punto la membrana está polarizada. ¿Por qué decimos polarizada? Porque es más electronegativa en el intra que en el extra. Y es un voltaje de menos. Muy bien, una vez que inicia la propagación, se supone que ya va a empezar a ingresar el sodio y va a cambiar esa polaridad hacia despolaridad, o sea, la va a despolarizar. Vamos a ver, dice, estas cargas positivas aumentan el voltaje a lo largo y dice que va a una distancia de 1 a 3 milímetros de largo en las grandes fibras mielinizadas.
despolarizadas. Muy bien. Miren, entonces va a ir así, en ambas direcciones. Se supone que en el tiempo esto va avanzando. Y recuerda que por aquí hay un canal de sodio y por aquí hay otro canal de sodio dependiente de voltaje, ¿no? Entonces, conforme va haciéndose más positivo, se va aperturando aquí el canal de sodio, luego se va a aperturar aquí el canal de sodio y luego se va a aperturar aquí y así. Por eso es que cuando la fibra empieza a despolarizar, va a llegar a un extremo, ¿no?, distal. ¿Y qué va a pasar ahí? Imaginemos que estamos aquí en el axón. Imaginemos que esta es la segunda neurona motora, que inicia en el asta anterior de la médula espinal. ¿Y dónde va a terminar? ¿Dónde termina la segunda neurona motora? En la unión neuromuscular. Vamos a imaginar que este es el séptimo par craneal. ¿Qué hace el séptimo par craneal? ¿Cuál es su función? ¿Tiene función motora, sí o no? Sí. ¿Qué mueve? Músculos de la cara, el visor, el fusionador, todos los músculos faciales. ¿Tiene función? Motora. El tercer par craneal, la fibra del tercer par craneal, ¿es un nervio motor o no? Sí. ¿Cómo se llama el tercer par craneal? Oculomotor. ¿El tercer par craneal cómo se llama? Oculomotor. Motor. ¿Ocular? Motor. Es un nervio motor. ¿Qué mueve el tercer par craneal? Que es un nervio craneal motor. Los ojos. ¿O qué inerva? ¿Qué músculos? El palpebral. El músculo elevador. El párpado. Ya, ese es un músculo motor. Ya, ¿qué más? Si tu tercer par craneal no funciona, se te cae el párpado, ¿no? Ya, listo. ¿Qué más? ¿Qué más inerva el tercer par craneal, que es el motor ocular común? A los músculos externos del ojo. ¿Cuáles son los músculos externos del ojo? El recto, el interno, el superior, el inferior y el oblicuo. Entonces esa fibra del tercero llega hasta el músculo palpebral. Tiene otras fibras que van a llegar a el recto interno, el recto externo, el recto inferior y así, por darte un ejemplo. El séptimo par que sale de la protuberancia, su fibra motora va a llegar a los músculos faciales. Entonces, eso es lo que tienes que así entender a estas fibras. Puede también ser la primera neurona motora o puede ser la segunda neurona motora. Sea cual sea, llegan a la unión neuromuscular. Muy bien, entonces, al final de este axón, en la unión neuromuscular, fíjate que al último donde están los botones terminales de esa neurona, los botones terminales, ahí al final hay unos conductos que son los canales de calcio. Toda esta jarana que ves acá para la neurona se ha producido para que a esta distancia se puedan aperturar los canales de calcio dependientes de voltaje. Así como se aperturan los canales de sodio dependientes de voltaje, al final, por ejemplo, de la neurona motora, va a aperturar también los canales de calcio dependientes de voltaje. ¿Para qué? Porque esta neurona, ¿cómo transmite la señal a otra neurona? A través de neurotransmisores. Esta neurona, ella forma sus neurotransmisores. Existen muchos neurotransmisores en el sistema nervioso. Tienes la serotonina, por ejemplo. Tienes la dopamina, por ejemplo, la del placer, la dopamina. Claro que ahí la dopamina utiliza otras neuronas, otras vías del placer que están en el cerebro, ¿no? Acá estamos hablando de un motor. ¿Qué más tienes? Tienes el GABA, por ejemplo. Tienes acetilcolina, por ejemplo, para los nervios motores. El nervio motor carga en él acetilcolina, que lo ha formado de la colina, pues. Ya está, se forma con la colina y en esa neurona motora, al final ella está almacenando ahí su acetilcolina, está guardadita. Cuando se despolariza y llega ese impulso desde aquí hasta acá,
donde está el canal de calcio, se abre el calcio y sale ese neurotransmisor, que para este caso de ejemplo les estoy dando el motor. Va a sacar ¿qué cosa? Acetil. Pero si fuera otra neurona, por ejemplo, yo quiero es una neurona de tipo inhibitoria, va a soltar GABA. Si es una neurona, no sé, de las emociones, va a liberar serotonina. O sea, su función final es poder eliminar ese transmisor para el que está hecho. Por ejemplo, el tálamo, que es parte del estudio de los ganglios de la base, el tálamo, que es parte del diencéfalo, el tálamo siempre está pintado de negro, ¿no? ¿O no? En los dibujos de anatomía. ¿Por qué está pintado de negro el tálamo? ¿Por qué? Ya te expliqué, porque son somas. Entonces significa que de ese tálamo están saliendo somas con axones. Por ejemplo, existe la vía tálamo-cortical. El tálamo le da señales a la corteza, por supuesto que sí. Si el tálamo excita la corteza. Y esas neuronas talámicas, por ejemplo, utilizan glutamato para mandar su impulso a la corteza motora, que tú muevas. Entonces, distintas neuronas usan distintos ya sean excitatorios o inhibitorios. Para este caso de la fibra nerviosa de la unión neuromuscular, su neurotransmisora es la acetilcolina. Para esa fibra, ¿ya? Y va a llegar a despolarizar y obviamente que incluso el impulso es saltatorio, ya saben, ¿no? ¿Por qué? De nódulo de Rambier, entre nódulo de Rambier, por la mielina, que ya son otros estudios de la fisiología neurológica, porque están mielinizadas. Las fibras del dolor, por ejemplo, o las motoras están altamente mielinizadas, ¿ya? Muy bien, entonces van a ir, por tanto, los canales del sodio de estas nuevas zonas se van a abrir inmediatamente hasta propagar todo el impulso. De esta manera el proceso de despolarización es progresivo, viaja a lo largo de toda la longitud de la fibra. Esta transmisión, ¿no?, dice que despolariza a lo largo de una fibra nerviosa muscular allá. Entonces, esto puede ocurrir para la fibra nerviosa, pero cuando llega el estímulo al músculo, el músculo también es una célula excitable y va a ingresar sodio a ese músculo, igualito, y también genera lo mismo tanto para una fibra nerviosa como lo puede producir para una fibra muscular. La despolariza, ¿no? Significa que las neuronas se despolarizan, el músculo esquelético se despolariza, el músculo cardíaco se despolariza, las células del nódulo sinoauricular, las células de nódulo aurículo-ventricular también, ¿no? Tenemos nódulo aurículo-ventricular, también se despolariza. Muy bien. Dice que la dirección de propagación excitable no tiene una dirección de propagación única, no importa, lo que importa es que todo el axón se